Hola, muy buenos días o tardes. Mi nombre es Jesús Vaca Cortés y te saludo en donde quiera que te encuentres. Bien, como parte del área de investigación del Claustro Universitario de Chihuahua y del Instituto de Investigaciones Sociales Aplicadas, y con mi formación en psicología criminológica, psicología forense, perfilación criminal, victimología, se me ha solicitado muy amablemente platicar un poco sobre la introducción a la psicología forense. Y ese es el tema de hoy. Bien, bueno, empezaré diciendo que la psicología es quizá por excelencia una de las ciencias clave para el entendimiento de la conducta y del comportamiento de los seres humanos, aunque también existen algunas divisiones de la psicología enfocada a conocer y entender el comportamiento de animales no humanos. Así pues, es una ciencia humana, es una ciencia humanista, es una ciencia que busca describir, conocer, entender la conducta de las personas, tanto en lo individual como en lo familiar, lo grupal, lo comunitario y lo social. Así pues, se ha ido conformando y ha ido creciendo a través del tiempo y ha ido ramificando, es decir, se ha ido enfocando a temas muy puntuales. Tenemos psicología clínica, tenemos psicología educativa, psicología del desarrollo, psicología de las fuerzas militares, psicología industrial, eh, psicología de la personalidad, psicología organizacional, psicología criminológica, psicología forense. Y de eso hablaré los siguientes 10-12 minutos. Bueno, debemos empezar conociendo que lo forense tiene que ver con lo que se discute, lo que se debate, lo que se dialoga en los foros. Y entendamos como foros los juicios, las cortes, dirían en Estados Unidos, las salas donde se debaten y se pretende solucionar aspectos relativos a un conflicto entre particulares, entre grupos o entre grupos y particulares, ¿no? Por ejemplo, un empleado que demanda a su empresa porque no se le pagan horas extras, una pareja que está en un proceso de divorcio, una persona o un grupo de personas que acusan a otra persona por haber dañado sus viviendas, o a una compañía minera por contaminar el río desde donde la comunidad bebe o toma el agua para su uso personal. Es decir, estoy dando ejemplos de diferentes problemas que se pueden llevar a cabo, suscitar para conocer diferentes aspectos en los que cuando hay un conflicto, pues se tratan de resolver. Hay resolutoras y resolutores, esto es, hay jueces o juezas, pues que son quienes tienen la última palabra sobre la resolución del conflicto. Y entonces lo que tiene que ver con lo forense es lo que se va a dialogar, a debatir, a discutir en una audiencia o en un juicio. Es erróneo creer que lo forense se refiere a lo penal o a lo médico legal. Cuando hablas de forense, la gente piensa en un grupo de expertos examinando un cadáver en una plancha de un departamento de servicios forenses y periciales. No, lo forense es lo que se debatirá y se discutirá en el juicio. La psicología es una ciencia que coadyuva a la administración de la justicia y sobre todo en su área forense, obviamente, ¿no? ¿Qué hacen los psicólogos y psicólogas forenses? Por responder preguntas legales relacionadas con el ámbito de su competencia. Por ejemplo, si a un psicólogo o a una psicóloga le preguntas
qué tipo de lesiones tuvo esta persona después del incidente de vialidad o cuánto tiempo tardará en sanar eh, el problema gástrico que tiene. Bueno, un psicólogo entendería que estas preguntas no están dentro de su campo, no están en su cancha, son preguntas que más bien deberá responder un patólogo forense, un médico forense. Pero si a un psicólogo le preguntas, por ejemplo, sobre el estado mental, emocional, afectivo o intelectual de una persona, estás haciendo preguntas que ya están en su cancha, ¿no? Que ya están en su espacio de experticia, de conocimiento, de saberes. Y entonces, el segundo problema que viene cuando decimos forense es que relacionamos lo forense solo con lo penal. Y no, las relaciones humanas implican eh, muchos tipos de conflictos. Entre algunos de ellos, y quizá los más notorios, pues serían conflictos penales. Cuando alguien es presunto responsable de un delito y cuando alguien es presunta víctima de un delito. Pero hay otros ámbitos de lo forense donde los psicólogos se desempeñan. Voy a dar 3 o 4 ejemplos. Cuando una jueza o un juez de lo familiar quiere conocer las competencias o las cualidades de una pareja o de una persona que desea adoptar a una niña, pues seguramente acudirá ante una psicóloga que evaluará a los presuntos o los posibles papá, mamá, 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 papá, papá o mamá, papá de la niña. Es decir, analizará vínculos, comunicación, estado, eh, equilibrio, salud mental o higiene mental, si quieren llamarle, y emitirá un juicio que servirá para que el juez se oriente y diga, ok, de acuerdo a lo establecido por este experto en psicología, la pareja resulta idónea o no resulta idónea para tener la custodia, perdón, para adoptar a la niña. Cuando una persona dice o argumenta que es víctima de acoso laboral, ojo, dije laboral, no sexual, aunque el acoso sexual se puede dar en un espacio laboral. Cuando alguien aduce que es víctima de acoso laboral, también conocido como mobbing, eh, pues habrá que llamar a un psicólogo que pueda evaluar posibles daños vinculados con un acoso laboral o no. Cuando una persona recibe una herencia, inesperada herencia, de su tía desconocida que vivía en Europa y que no tenía a nadie más a quien dejarle una buena cantidad de dinero, y la persona aparentemente tiene algún tipo de retraso en su desarrollo intelectual o de algún trastorno en su desarrollo intelectual, pues el juez o la jueza solicitarán la evaluación de esta persona para saber si puede administrar estos bienes que recién ha recibido o no, y entonces nombrar a alguien que administre estos dineros. En un proceso de separación de una pareja, se dirime o se habla sobre quién de ellos o quién de ellas puede quedar con la custodia, con el resguardo de los hijos. Y se hacen evaluaciones de las personas y se emite un dictamen o un peritaje eh, donde pues se establece eh, con quién se sugiere o a quién se recomienda que queden resguardados los hijos o a nadie, ¿no? Puede ser también, mejor
queden con su abuela o que queden en el DIF o que queden en otra institución. Si se dieron cuenta, di 4 ejemplos y en ninguno de los 4 ejemplos que di hay personas muertas, hay descabezados, hay gente acribillada. Son problemas humanos donde es importante conocer el estado de la personalidad, de la mente, de la condición eh, de la salud, como dije hace rato, mental o no, de las personas intervinientes en estos casos. Para eso se llama a alguien que sea experto en psicología forense, porque lo irá, esta evaluación que hizo y que redactó, que escribió en un dictamen o en un peritaje, habrá que ir a explicarla de una manera más clara ante los jueces, ante el Ministerio Público, ante la defensa de una u otra parte, de la empresa, del trabajador, de la mamá, del papá, de la pareja que va a adoptar a la niña, y habrá que decir qué hicimos, cómo lo hicimos, cuándo lo hicimos, por qué utilizamos cierto tipo de técnicas o de instrumentos, qué tan válidos y confiables son estas técnicas e instrumentos, cuándo se desarrollaron, si realmente se podían aplicar para las personas que lo hicimos, eh, si tienen el respaldo de la comunidad científica, si conocemos el margen de error de los instrumentos utilizados, y todo esto lo conversaremos y no solo eso, en algún momento lo defenderemos, ya que pues habrá una contraparte, quien defiende a la mamá o quien defiende a la empresa o quien defiende al trabajador o quien defiende a la pareja, bueno, o quien está resguardando al niño que puede ser adoptado o no, y nos harán preguntas, obviamente, sobre todo esta evaluación que hicimos, que, ojo, es una evaluación forense, no es una evaluación clínica, no hacemos evaluaciones forenses para dar terapia, ni consultoría, ni consejerías, aunque podemos emitir recomendaciones. Pero nuestro fin no tiene un fin clínico, no tiene un fin terapéutico, tiene un fin de responder preguntas legales para que quien deba tomar una decisión jurídica, un juez o una jueza, pues tenga elementos más claros o más objetivos o más basados en evidencia para poder tomar una justa decisión o una decisión más apegada a la justicia. En general, esto es lo que se hace en la psicología forense, lo dije, nuestros análisis se escriben, se transcriben en un documento muy detallado, muy puntual, muy ordenado, muy sistemático, que se le puede llamar informe, o se le puede llamar dictamen, o se le puede llamar peritaje, o incluso a veces hacemos algo que se llama contrainforme, contraperitaje, metaperitaje, supraperitaje, que sería revisar los dictámenes y los peritajes de otros colegas de la psicología, o de las psicologías más bien. Pero bueno, este será tema de nuestra siguiente charla. Espero haber sido concreto y claro en mi exposición y haber despertado mucho más interés para saber y conocer qué es esta maravillosa ciencia llamada psicología forense. Que tengas muy buen día, que tengas muy buena vida y nos seguimos escuchando. Hasta pronto.